Bueno, como dijo Petru, está Fernando con nosotros, bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, qué interesante el libro. Hay de todo, hay muchas anécdotas, porque obviamente 36 años, bueno, vinculado al zoológico y también como director también del zoológico, Sí, también, unos cuantos años. Hay muchas anécdotas, pero lo primero que yo te quería preguntar, que en el libro está, que lo pueden conseguir en todas las librerías, Sí. ¿está? No sé en cuántas está, pero lo han distribuido. Sí, lo pueden conseguir. Por internet también se consigue. ¿En internet también? También, sí. Bien, buenísimo, buenísimo. Es esta evolución que han tenido los zoológicos, que en el libro está eso. Sí. Pero contanos vos un poquito, ¿qué pasa con esta evolución? Y bueno, la evolución que han tenido los zoológicos es la evolución natural que van teniendo todas las cosas. O sea, se partió de un zoológico totalmente victoriano, que exhibía animales en condiciones que eran no apropiadas, eran centros de exhibición. Y bueno, de a poco se fueron transformando en lugares a los cuales ya se iba teniendo hincapié en cuenta en el medio ambiente, las condiciones que necesitaban relacionadas a la naturaleza, a esos animales, y de a poco se fueron transformando. Hoy en día hay zoológicos ejemplares a nivel mundial que tienen condiciones... Como por ejemplo, a ver... Y bueno, en Londres, tenés nomás acá cerca, tenés el caso de Temaiken, en el Bronx, en infinidad de países. Es imposible en España. Lo que pasa que, claro... Eso, ¿cuál es la dificultad? Porque... La dificultad es la inversión, evidentemente. O sea, la inversión... Entonces... lo que nos planteábamos en los momentos que estábamos en la dirección era decir, bueno, ¿qué podemos hacer acá con lo que podemos tener y lo que podemos obtener? Porque tampoco es, a veces quien está a cargo, la parte municipal de la intendencia, puede determinar determinados rubros, los podía brindar para el parque. Entonces, bueno... Está el ideal, siempre está el ideal. Siempre está el ideal. Y después está sí. lo que se puede hacer. Está lo que uno quiere y se puede. Lo que uno quiere no, lo que uno puede. Lo que uno puede y después también lo que uno quiere. Obviamente que me imagino que vos como veterinario, tu ideal siempre es esto que nombrabas. Pero bueno. Siempre hablamos de los animales grandes que no podían estar. Y es cierto, no podían estar, pero siempre fueron una herencia. Yo entré en el año 84 y ya existían elefantes, hipopótamos, recién ingresaban rinocerontes. Y claro, a lugares que no eran apropiados, jirafas. Entonces entré como estudiante. De a poco fui desarrollando y empezó también a evolucionar lo que es internet, las comunicaciones, y todo eso a nosotros nos obligaba a salir al exterior, a hacer cursos, capacitarnos. Y bueno, y de a poco yo creo que bienvenidos sean todos los cambios, y siempre tuve el concepto que había que tratar de poderlo plasmar, de que animales chicos era lo que se podía tener en ese parque, y lo demás eran herencia que, bueno, había que tratar de manejarlos. Pero que también nombrás en el libro que es importante los zoológicos culturalmente. Sí, son importantes, porque aportan muchísimo a lo que es la conservación y la educación, que de otras formas a veces hay datos de investigación que no se podrían obtener. El caso, por ejemplo, Villa Dolores trabajó durante mucho tiempo con reproducción de jaguares que fueron para diferentes lugares. Es una manera de mantener la especie, porque son animales que en vida libre, en lo que viene a ser, vamos a poner el ejemplo, en nuestro país no pueden estar, porque los matarían directamente quienes tienen un campo, porque atacaría a sus animales. Sucede lo mismo con los pumas. Entonces no es tan fácil, a veces, gente que te habla, no, hay que soltarlos a la vida natural, depende del animal, y no soltarlo, después hay que seguirlo, porque es muy fácil alimentarlo, soltarlo, cualquier tipo de animal te hablo hasta de un lobo marino. Y después, ¿qué pasó con ese animal? ¿No? Claro. No es el hecho de decir, ya está. Después hay que ver que las condiciones, animales que están acostumbrados a vivir en cautiverio. Es muy difícil el tema, uno a veces no se imagina los problemas y las cabezas cómo van nuestras pensando entre todos cómo poder solucionar determinadas cosas, ¿no? ¿Cuál fue todo esto de la evolución de los zoológicos aparece en el libro, pero qué fue lo que te inspiró a escribir un libro? Mirá, lo que me inspiró, en realidad me pasaba que yo iba a reuniones con amigos y de repente contábamos, me pedían alguna historia, contaba la historia y vos notás como que esas historias como atrapan a la gente. Claro.
Y no me pasaba solamente a mí. No me acuerdo quién era una persona muy conocida de zoológicos del exterior que decía que a veces en reuniones las anécdotas de veterinarios de zoológico son lo que atrapan a toda la gente que está ahí alrededor. Porque claro, viví muchísima cosa. Pará, hay un mono que se fue a un bar. Sí, o sea, pará, contame esa anécdota. Algo, lo que puedas contar porque aparece en el libro. Es que es una, y todas las anécdotas que están ahí son todas reales. Primer punto, yo no soy escritor, ¿de acuerdo? O sea, soy veterinario y tuve la idea de plasmar todas esas anécdotas que eran tan fuertes que me quedaron. No era que las iba escribiendo a medida que sucedían. Entonces tuve que recordar todo hacia atrás, todos los hechos que habían acontecido. Bueno, pero pará, contame eso de que se fue a un boliche. El mono era un caso de un chimpancé. Nosotros justo estábamos estudiando para un concurso que había dentro de la intendencia en la casa de una compañera y nos llaman que se había escapado el chimpancé, que era algo que había acontecido varias veces. Ellos son muy hábiles, sacan la mano, tantean la puerta, de repente falla algo y se fueron. Y el mono es un mono muy peligroso, o sea, desde el punto, uno ve un mono chimpancé y piensa que es un monito de 70 kilos, o sea, con unos colmillos respetables, ¿no? Y se fue para el bar de la esquina. Y claro, salió por la puerta abierta, salió por la puerta de entrada al bar de la esquina y bueno, avisaron y uno de los ayudantes de veterinaria lo fue a buscar al bar, el mono le dio la mano, entró y lo llevó hasta la puerta del zoológico. Estamos hablando del bar que está en Rivera y Dolores Rosell. Pará. Fue al bar y ¿qué estabas? No, se quedó en la puerta, no entró a tomar nada. No entró todo. No. Un chimpancé ebrio me muero. Sí, no. Pero estaba en la puerta y estaba ahí. Claro, salió para ahí. ¿Y lo fueron a buscar? Lo fueron a buscar. ¿Mano? Le tendió la mano y le dio la mano. Y se fue de la mano hasta la puerta de entrada del zoológico sobre la calle Dolores Rosell. Y cuando el mono vio que iba a entrar, no quería entrar, porque se avivó que estaba de vuelta a volver ahí. Y había un policía que se había llamado, y toda la historia de los agentes que estaban en el momento hablan de que él se enamoró del policía porque al policía lo agarró, le agarró el mono a la mano y se fue a la jaula de la mano del policía. El problema, entró con el policía, pero le robó su gorra, y se metió dentro de la jaula con la ropa del policía. No. En la gorra le hizo de todo, toda su necesidad fisiológica. Bueno. Todo, claro. Y después el policía vino al otro día porque necesitaba la chapa de la gorra, porque podía tener problemas. Y el lío que fue para sacarle esa chapa al mono de su gorra era... Tremendo. Pero acá también entramos a preguntarte el vínculo con los animales, ¿no? Sí. Y en el vínculo con los... ¿Cuál fue lo más peligroso? Porque yo te vi fotos ahí con leopardo. ¿Cuál fue lo más peligroso que vos dijiste, uy, Mira, es complicado? Yo peligroso realmente al que le tenía muchísimo respeto era el caso de los chimpancés. ¿Sí? Que eran animales que no deberían estar como estaban en ese momento, pero como te conté al principio, era lo que había, y no había posibilidades tampoco de llevarlos a ningún lugar del exterior. ¿Y qué era lo malo que tenía eso? ¿El espacio reducido? Claro, el espacio reducido. Y es un animal que vos lo ves, se cuelga de un brazo y de repente está 10 minutos colgado de un brazo, como si estuviera descansando. La fuerza que tienen es impresionante. Pero tuve experiencias de meterme, por ejemplo, una que me causó una sensación difícil. Tuve que curar un rinoceronte que teníamos y el jefe del momento me pidió a ver si me animaba. Tenía un problema en una de sus patas y si me animaba a saltar al corral. Y bueno, digo... ¿Tuviste que entrar al corral? Entrar al corral del rinoceronte. Yo en ese momento tenía un entrenamiento, estaba bueno, pues jugaba al fútbol, entonces... Estabas ágil. Estaba ágil. Y bueno, le dije, sí. Digo, dale. Bueno, salté y cuando caí al lado del rinoceronte realmente me vino una sensación de inseguridad de decir, estoy regalado. Porque es que te haga así con la cabecita y colgó de un árbol. Y bueno, lo empecé a acariciar de a poco. El problema que teníamos era que la hembra era bastante agresiva. O sea, no agresiva, pero no le gustaba que se acercaran a ella. Entonces, mientras lo intentaba curar, otros con un cepillo le rascaban el lomo a la hembra. Y lo empezaba a curar y hasta que me avisaban que la hembra se me venía encima, salía corriendo, saltaba el muro y bueno. Curar. ¿Y qué pasa cuando vos lo estabas curando? Bueno, al principio ¿El animal se daba cuenta? El animal se daba cuenta, se quedaba tranquilo. Que vos estabas como Es importante el interés. Claro, llegué a un momento
que estuve 2 meses haciendo esto, por lo menos, entrando todos los días, lo vendábamos, me daba la pata, después me tiraba la pata para que lo curara, se echaba también. No. Para que no, ese animal fue increíble. Y bueno, la interacción que había con muchos animales realmente que están plasmadas ahí en el libro, con la elefanta, te levantaba con la trompa, con los tigres que se te acercaban para que los acariciaras. Hay historias también con monitos que de repente había que alimentarlos en forma artificial. Historias de otros escapes. Hubo un escape que me choqué con 2 jaguares cuando yo recién me había integrado al zoológico en ese año. Y claro, falto de experiencia. Y en ese momento era en el horario de los pocos que estaba y nos informan que se habían escapado unos jaguares y cuando salgo para tirar un dardo de anestesia, me choco con uno de los jaguares y una veterinaria que estaba ahí me dice, quedaste blanco como un papel. Le digo, sí, imagínate. ¿Estaba suelto el jaguar? Estaba suelto, no sé, ya no recuerdo cuál fue la situación por la cual se escaparon. Y esas eran las cosas que siempre... Yo me acuerdo cuando entré a la dirección, lo primero que hacía hincapié era el tema de seguridad. Seguridad, seguridad y seguridad, porque era algo que estamos hablando de un predio de 7 hectáreas. Entonces no podíamos... todo el mundo hacía, la gente que estuvo antes que yo en las direcciones hacía los esfuerzos, pero a veces acontecían cosas. El predio era privado antes, ¿no? El predio era privado, sí, de Pereira Rosell y fue cedido a la Intendencia de Montevideo, fue donde se construyó el zoológico. Él ya tenía en ese predio, tenía animales, ¿no? Tenía lo que le llamaban en ese momento una colección de animales y realmente no solo animales, hay unos árboles espectaculares, incluso con gente del botánico que estuvo ahí, hay árboles que son únicos en Montevideo. No, es un predio realmente interesantísimo. Pero tuvimos muchísimas historias de que... Con la elefanta tuvo como... Con la elefanta, sí, hubo toda una historia. Hubo una historia, sí, ¿no? Nosotros el elefante... Que fue difícil. Fue difícil. Mirá, lo operamos en el año, si mal no recuerdo, 98, de un problema que tenía en una de sus costillas. Y hicimos una operación que realmente fue tuvimos como 2 meses programándola. ¿Cómo fue esa operación? Esa cirugía se realizó porque tenía lo que se llama un flemón. Es un absceso que se disemina. Y pensábamos que ya llegaba a una de sus costillas. El animal empezó a estar dolorido. Y bueno, y eso también está contado, ¿no? Y empezó a estar dolorido y bueno, y teníamos que hacer algo. Y bueno, se decidió hacer la intervención, consultamos también con especialistas del exterior. Y bueno, la planificamos y por suerte fue una cirugía que tuvo mucho éxito. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, la anestesia de Bueno, para nosotros, por eso tuvimos 2 meses, ¿no? Porque hablábamos de afuera. ¿Cómo hace para pagarle a un animal así? ¿Hay estudios? Sí, ¿Qué hay? Hay estudios. Y hay o si no, es como vos probando hasta que veo que... No, es que hay drogas incluso que no están en nuestro país, que es muy difícil de conseguir. Incluso en un momento se pensó traerlas por valijas diplomáticas, porque son drogas sumamente peligrosas. El hecho de que te pinches, si no te das el antídoto, te puede ocasionar la muerte. Imagínate que de repente con 2 centímetros anestesias a un elefante. Pero calculamos con otro tipo de anestésicos y se lo mantuvo parado y con anestesia local y con sedación. ¿Cómo estuvo esa operación? ¿Qué recuerdos tenés? Fue impresionante del trabajo en equipo. De todo. ¿Fue lo más difícil que has hecho? Sí, fue de las cosas más difíciles, realmente. Y el trabajo en equipo, no solo de la parte veterinaria, que éramos 9 aproximados, los cuidadores de animales del zoológico, el trabajo que hicieron ellos ahí con el elefante para que no se echara, le teníamos medido por las pulsaciones cardíacas y veíamos si aumentaban, disminuían y ahí qué tipo de anestésico local, cuánto le dábamos. Y la cirugía salió muy bien. Después, lo que sucedió años después, fue todo el tema de que el elefante llegó a una edad madura, que ya no podía estar más, que ya no podía más, pobrecito, tuvo problemas en sus articulaciones. Y bueno, lo teníamos en una pileta con agua para que estuviera más livianito y eso, y se decidió en su momento a realizar una eutanasia, que fue lo que generó... Sí, generó toda una movida. Sí, un revuelo. Tenía realmente toda esa movida.
complicada porque había que estar ahí con el animal e incluso nosotros mandamos hasta el protocolo de eutanasia que se realizó Bueno, a la pero facultad veterinaria. Esto es un caso de todo lo que... De todo lo que tenés que vivir, porque claro, había que meterse abajo a hacerle una vía del elefante a un animal de 5.000 kilos, a riesgo de que se te cayera encima. O sea, había situaciones muy límites que, bueno, que las tuvimos que vivir. Y bueno, parte de esas historias está contada, es un libro para todo público, no está contado desde el punto de vista científico. No, claro, es para decir, pasó esto. Contame alguna historia de esas que te pueden el corazón, ¿no? Que te dan mucha ternura, es porque generás como un vínculo diferente. El animal ya reconoce que estás todo el día ahí, que haces el paseo. Mirá, montones. A ver, ¿alguna? Montones de pasar, un monito que está en una isla, que cada vez que pasaba me levantaba los brazos para saludarme. Por ejemplo, del elefante que te acercabas y agarraba con su trompa, te subía. Mirá, es como que es imposible describir todos los acercamientos que tenías con los animales, de una mona que ibas de la mano con ella por el zoológico. Realmente eran impactantes, ¿no? De tener que... Había un mandril que la mamá no los podía mantener. Entonces, ahí están todas esas interacciones internas que el público general no se entera de las cosas que hacen. Y bueno, teníamos que sacarle la cría para poderla alimentar porque no tenía leche. Y eso era un tema. Era un tema, sí, preparar la fórmula, ver cómo hacerla, estar con, bueno, anestesiar tigres, leones, jaguares, osos. Una vuelta estábamos haciendo un diagnóstico en un oso y al rato el oso se para, te imaginás. Ya ahí... El lío, todo el mundo tratando de inyectarlo. Son experiencias que uno va aprendiendo, además, porque uno cuenta las buenas y las malas, va aprendiendo, y después eso nos sirvió como experiencia de uno, después de decir, cada vez que anestesias un animal, tenerlo asegurado. Hoy en día ha cambiado tanto todo porque ya trabajamos con otro tipo de anestésicos, ¿no? Anestesia inhalatoria, otro tipo de... Entonces los mantenés muchísimo más seguro el tiempo de anestesia. Pero había que estar... Muchas veces aparecían en un canal de televisión o en una revista como gran cosa de que le estaban arreglando los dientes a un león, y era una rutina nuestra, diaria. Para nosotros era una cosa común tener que anestesiar 3 leones en una mañana, por ejemplo. Tuvimos casos de un pico de un tucán, que eso sí fue una agresión del público, que con una piedra le partieron, pobrecito, el pico, y le hicimos un pico de acrílico con unos dentistas, y el animal vivió toda su vida con el pico de acrílico. Me imagino que, capaz que no sería como la parte linda, después también es cómo la sociedad interactúa con los animales. Capaz que la gran mayoría de buena manera, sí, pero debe haber algún porcentaje que no... Es realmente un tema. De a poco se fue... Porque hay gente que los respeta y hay otros que evidentemente que no. Los guardianes tenían un trabajo permanente de incitar al público. De repente en colas había gente que incluso agarraba a un niño y lo pasaba la valla de contención, que existían vallas en todos lados de seguridad, y los pasaban para que se acercaran a un felino. Y de repente se enojaban cuando uno les llamaba la atención. Había situaciones muy, muy complejas que se fueron dando, que bueno... Es un trabajo, o sea, no es un trabajo a nivel veterinario, es un trabajo de toda la gente que trabajaba en el parque, ¿no? Bueno, la verdad, Fernando, es un placer escucharte. Sí. Bueno, y hay muchas. Bueno, tuvimos un loro preso también. Sí, que lo habían, pobrecito, lo habían robado, y cuando lo encontraron lo llevaron a jefatura. Y en la jefatura yo le pedí al loro y el comisario me decía, mire, doctor, hasta que el juez no se habilite yo no se lo puedo dar porque yo tengo un problema, decía. Y bueno, y cuando entré a la jefatura me decía, acá está el detenido, me acuerdo. Bueno, todas esas historias están en el libro, lo pueden comprar por internet. ¿Dónde lo pueden comprar por internet? Mirá, la editorial que es la editorial Doble Clic, que ellos tienen libros, por internet se comunican con ellos, no es problema. Y después hay en varias librerías que incluso figuran por páginas de internet, figuran como la manera de conseguirlo. Y después hay otra distribución también
veterinarios, de una firma veterinaria que nos está ayudando con la distribución hacia el interior. Pero el público general por internet lo va a encontrar. Doble Clic, entra en la editorial Doble Clic, que fue quien y nos ayudó muchísimo en la redacción también. Bueno, muchas gracias Fernando Cirilo. Y bueno, a comprar el libro y conocer un poquito más de toda esta experiencia del veterinario. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y permitirme desarrollar un poco de todo el trabajo que realizamos durante todos estos años. Gracias a vos por el trabajo realizado. Nos vamos al escritorio, tenemos a Aldo y a Petru.